Voy a empezar la grabación. Pues buenas tardes a todos. En la tarde de hoy vamos a iniciar el módulo de fisiología, enfoque neurocrítico. El primer tema de esta sesión va a ser la barrera hematoencefálica, que está a cargo del doctor Mario Andrés Reyes. Mario es residente de segundo año del programa de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad Nacional de Colombia y ha venido trabajando estas semanas en este tema que es muy interesante desde el punto de vista de la fisiología hematoencefálica. Entonces, adelante, Mario. Profe, buena tarde, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la presentación. Pues nuevamente, Marión del Reyes, residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad Nacional. Y pues, digamos que no hay más forma de iniciar el módulo de neurocrítico que comenzar con la barrera hematoencefálica. El orden que vamos a llevar en la revisión es, eh, vamos a comenzar perdón, profe, con un pequeño, pues, como repaso histórico de cómo se descubrió la barrera hematoencefálica, hacer mención un poco como de estas etapas del neurodesarrollo o de la ontogenia de la barrera, mencionar los diferentes componentes, las funciones que la caracterizan, algo muy importante que es, digamos, describir los mecanismos de transporte que le confieren esta capacidad que tiene la barrera hematoencefálica de comportarse como un protector y aislar de cierta forma el sistema nervioso central del resto del organismo. Y finalmente, digamos, unos escenarios en los cuales nos vamos a ver enfrentados en las unidades de cuidado crítico y unas conclusiones que me permití sacar al final de la revisión. Entonces, como parte de la historia, pues más o menos hacia 1885, el doctor Paul Ehrlich hace un experimento bastante interesante donde él inyecta anilina, un colorante, en la sangre de algunos roedores y logra identificar o evidenciar que este azul solamente se quedaba en el cuerpo y no lograba llegar al cerebro y a la médula espinal. Entonces ahí comienza como un poco a vislumbrar cómo había una estructura que aislaba de cierta forma el sistema nervioso central del resto del organismo. Años después, algunos alumnos de él, el doctor Lewandowski y Edwin Goldman, hacen el mismo experimento, pero pues de una forma, digamos que viceversa. Lo que hacen es inyectar un tinte en el sistema nervioso central y documentan que este tinte, digamos, no logra salir del sistema nervioso central, del cerebro y de la médula. Entonces, ellos comienzan a tratar de identificar y estudiar cómo hay un componente que genera este aislamiento. Hacia 1921, la doctora Lina Stern es la primera que menciona como tal este concepto de barrera hematoencefálica. Y es hacia 1967 cuando los doctores Thomas Rees y Morris Karnofsky en la Universidad de Harvard, con el advenimiento de la microscopía electrónica, digamos que logran identificar las células endoteliales como parte importantísima de lo que es la barrera hematoencefálica, como este componente que genera este obstáculo, este aislamiento. Y hacia más o menos los años 2000, un alemán, el doctor Rolf Dermietzel, logra, o hace mención que la barrera no solamente tiene las células endoteliales, sino otros componentes dentro de los cuales él describe, digamos, los pericitos y los astrocitos como parte fundamental de esta estructura. En lo que compete a la ontogenia o al desarrollo de la barrera hematoencefálica, entonces la gran mayoría de los libros o de los textos mencionan que el desarrollo embriológico del sistema nervioso comienza sobre la tercera semana. Incluso algunos lo determinan sobre los días 17 a 19 de gestación. Entonces, este proceso que se conoce como bajo el nombre de neurulación ocurre en la región dorsal del embrión entre la membrana bucofaringea y el nodo primitivo. Entonces, hacia el inicio de la tercera semana aproximadamente, la notocorda que está en desarrollo y el mesodermo que está al lado comienzan a estimular al ectodermo para que este ectodermo sufra un cambio en su configuración y comience a engrosar. Entonces, este proceso digamos que de aumento del grosor del ectodermo es es el proceso que se conoce como inducción notocordal. Y ahí comienza la formación de la placa neural. Digamos que se han identificado una serie de moléculas como tal que actúan como mediante la señalización y procesos inductivos de diferenciación del sistema nervioso central,
dentro de las cuales, digamos, se destacan la proteína morfogenética de hueso, cordina y el ácido retinoico como algunos de los determinantes más importantes en los procesos de inducción y de diferenciación de este ectodermo que termina originando la piel, el tubo neural o el tubo neural cefálico, el tubo neural caudal. Entonces, digamos que todos estos procesos conllevan a que haya un aumento o una hiperproliferación de las células nerviosas y comienza, digamos que todo este proceso de desarrollo que termina con no solamente la generación de la neurogénesis, sino también de la barrera hematoencefálica como tal. Es importante, digamos que hacer la mención que la barrera hematoencefálica está íntimamente relacionada con los procesos de vasculogénesis o de angiogénesis y de la proliferación endotelial. Entonces, la vascularización del tubo neural al principio comienza con la formación del plejo perineural en el embrión. Y digamos que este plejo perineural lo que hace es comenzar a ramificarse, es decir, comenzar a hacer como a hacer múltiples anastomosis o múltiples ramificaciones, que es lo que se conoce como la angiogénesis, que terminan por invadir radialmente la matriz germinal del ectodermo. Esto está descrito muy bien, digamos que en embriones de pollo y en embriones de roedores, donde inicialmente comenzaron a hacerse estas investigaciones. Está descrito que esta angiogénesis, digamos que al inicio del periodo postnatal, prácticamente está en su pico, es máxima, y va disminuyendo paulatinamente en la medida que, digamos que el organismo va siguiendo su desarrollo. La vascularización como tal del parénquima tiende a formar estas comunicaciones, estas anastomosis que son muy abundantes en los vasos que están cercanos. Y estas anastomosis, digamos que lo que hacen es constituir como tal este plejo periventricular. Mm, Algunos estudios, digamos que de carácter experimental en embriones de pollo, como lo mencioné, digamos que muestran que este inicio de la barrera hematoencefálica es muy similar también en los embriones digamos que de roedores, lo cual, digamos que pone de manifiesto que en la gran mayoría de los organismos, digamos que se da en simultáneo, o sea, más o menos a la misma edad embriológica o al mismo periodo embriológico y inicialmente comenzaron a identificarse algunos factores angiogénicos que se describen, que dentro de los cuales se describe inicialmente el factor fibroblástico de crecimiento. Y este factor fibroblástico de crecimiento, digamos que lo que genera es como una activación de receptores que son específicos que determinan la migración y la proliferación de las células endoteliales con la consecuente formación de los vasos. Posteriormente, digamos que comenzaron a descubrirse más y más sustancias y más moléculas que tenían más un rol similar a este factor fibroblástico de crecimiento, dentro de los cuales se destacan el factor de crecimiento del endotelio vascular, como un factor que es muy específico para la angiogénesis, la remodelación y digamos que la supervivencia de estos nuevos vasos que se van generando en los procesos de embriogénesis. Porque es importante, digamos, que tener en cuenta eso, porque la barrera hematoencefálica como tal, si bien no está formada solo por células endoteliales, pues las células endoteliales le confieren la principal característica que es la impermeabilidad o este aislamiento del sistema nervioso central del resto del organismo. Incluso digamos que el comprender que estos nuevos vasos, estos brotes que se dan de vasos, ya comienzan desde muy temprano de su desarrollo a mostrar las propiedades de la barrera hematoencefálica, que incluyen, digamos, que la expresión como tal de las uniones estrechas y algunos transportadores que son capaces de, digamos, que garantizar el flujo o de facilitar el flujo de algunos nutrientes y algunas sustancias que por la característica de impermeabilidad de la membrana es imposible o es muy difícil que puedan ingresar como tal al sistema nervioso central. Para comenzar a mencionar un poco lo que es la estructura de la barrera hematoencefálica, entonces es importante mencionar que va a haber como dos tipos de células. Entonces, unas células que son las células endoteliales que les acabo de mencionar y otras células que se describen en algunos textos como las células murales y hacen mención de los pericitos, los astrocitos y la neuroglía. Asimismo, la estructura como tal de la barrera tiene unas moléculas que le confieren o que le ayudan a las células o a la parte morfológica a tener esta capacidad de aislar o esta capacidad de impermeabilidad, esta capacidad como tal de comportarse como una barrera entre el sistema nervioso central y el resto del organismo. Entonces, estas células endoteliales que en el sistema nervioso central son células epiteliales escamosas que han sufrido una modificación y que son derivadas del mesodermo.
Entonces, ¿qué es importante? Que estas células endoteliales microvasculares del sistema nervioso central, en comparación con células de otro tejido no neural, son mucho más, digamos que, delgadas. Hasta se ha descrito que son casi la mitad, cerca del 40% menos gruesas, por ejemplo, que las células endoteliales de los músculos, y que la distancia que hay entre estas células es mucho menor en el sistema nervioso central, describiéndose hasta un cuarto de micra, que es como la distancia que separa la luz de la superficie del parénquima. Digamos que estas propiedades, que son realmente únicas cuando se comparan con las células endoteliales de otros tejidos, le permiten regular de una forma muy estricta o muy rigurosa este movimiento de iones, de moléculas y de células entre la sangre y el cerebro. Entonces, estas células endoteliales se mantienen unidas a través de esas uniones estrechas que les he mencionado, y es lo que limita en gran parte el flujo paracelular de solutos y le confiere tasas que son muy, muy bajas de este fenómeno de transitosis, que es como el mecanismo de transporte a través de vesículas, y genera una restricción muy, muy amplia o muy grande del movimiento transcelular de solutos a través de las vesículas. Entonces, digamos que esta barrera paracelular limita este movimiento o este intercambio de sustancias entre la sangre y el cerebro, y esto, digamos que muestra cómo este control es muy, muy estricto para garantizar que el transporte como tal de las moléculas deba tener como una especie de mediadores, y es donde digamos que comienzan a cobrar un poco de importancia estos sistemas de transporte que hacen parte de la funcionalidad o del funcionamiento de la membrana de la barrera hematoencefálica. Para hablar un poco, digamos, como de las células murales que mencionamos previamente, pues entonces los astrocitos, digamos, cumplen un papel muy importante, y los astrocitos son las células más abundantes en el sistema nervioso central y tienen unas tareas que ya han sido identificadas desde el punto de vista fisiológico y bioquímico. Dentro de esas tareas, digamos que las que se son relevantes, son como la compartimentación del parenquima neural, garantizar la homeostasis iónica del espacio extracelular. Ellos ayudan o tienen un importante rol en la regulación del pH, en la captación y procesamiento de algunos de muchos de los neurotransmisores, lo cual digamos que proporciona un sustrato muy rico en energía a las neuronas, que sabemos que son metabólicamente, digamos que como altas consumidoras de ATP. Asimismo, digamos que ellos generan como señalizaciones a nivel de la vasculatura de las neuronas, y participan de forma muy activa en la función de la barrera en las células endoteliales, microcapilares cerebrales, e incluso se ha mencionado que tienen digamos que una gran importancia en el control del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, estos astrocitos se han relacionado íntimamente con este factor de crecimiento transformante beta, que se comporta como inhibiendo la activación del plasminógeno y de la trombomodulina. Y esto explica en parte por qué el cerebro se encuentra protegido de hemorragias parenquimatosas e intramusculares. Digamos que esta función es fundamentalmente de los astrocitos. Asimismo, digamos que están relacionados con los factores de crecimiento neurotrófico, que es derivado de las células gliales, y en conjunto con este factor lo que van a terminar es como garantizando o siendo coadyuvantes de los procesos de la maduración de la barrera hematoencefálica, y digamos que tienen una importante función papel en la morfogénesis y en la organización de la de la pared vascular. Y comienza a aparecer, digamos que en este momento, como la mención de los canales de agua o de las acuaporinas que están en los podocitos terminales de los astrocitos, como uno de los factores importantes en los procesos de transporte y digamos que de alteración de la permeabilidad o de aumento de la permeabilidad, que en algunos fenómenos patológicos como el edema, como el trauma o como la inflamación, digamos que van a ser objeto del análisis en la clínica. Digamos que los pericitos, que son las otras células que se mencionan, los pericitos son unas células de la denticia tienen una gran capacidad contráctil, y terminan envolviendo las células endoteliales en conjunto con la lámina basal abdominal. Y entonces estos pericitos, digamos que lo que hacen es dar como un apoyo estructural, pero tienen una capacidad que describen los libros como una capacidad vasodinámica característica de la red microvascular. Entonces, digamos que ellos son como capaces de reaccionar frente a una serie de moléculas de sustancias, perdón, que generan como una contracción o que generan dilatación. Eh, Se han descrito, por ejemplo, que los pericitos están alterados
en los capilares de la retina en los casos de los pacientes que tienen diabetes mellitus. Y eso explica un poco por qué esos pacientes terminan haciendo esta retinopatía diabética, que digamos que no es otra cosa más que la formación de microneurismas o de un proceso de angiogénesis patológica en la retina que termina por alterar la funcionalidad como tal de la retina. Asimismo, estos pericitos se ha documentado que sufren como una degeneración o una alteración en los casos de amiloidosis cerebral y explica de cierta forma por qué la amiloidosis cerebral cursa con este componente hemorrágico que caracteriza a la enfermedad. Entonces, algunos estudios, digamos que lograron mostrar que los pericitos tienen unos receptores que son como mediadores vasculares, es decir, ellos reaccionan con catecolaminas, con angiotensina, con el péptido intestinal vasoactivo, con endotelina, y comienza a aparecer como en el papel que tiene una muy fuerte asociación o un muy fuerte papel, no solamente en los procesos de permeabilidad, sino también que son esenciales digamos que en este complejo fenómeno de la autorregulación cerebral. En cuanto a las células de la microglía, digamos que es importante mencionar que esta microglía perivascular, que es eh, que está en asociación a la barrera hematoencefálica, es diferente de la microglía que hemos conocido o que hemos estudiado el parenquima cerebral. Entonces, esta se origina como tal en la médula ósea y comienza a migrar hacia el cerebro. Y de hecho están descritos que se comportan o que son como macrófagos. Entonces, digamos que al comportarse o ser como macrófagos van a desempeñar también este tipo de funciones de señalización y tener un rol importante en los procesos de inflamación y de presentación de antígenos y tal, y como tal. Entonces, digamos que esto es importante mencionarlo y comprenderlo porque algunos mecanismos de ruptura de la barrera hematoencefálica están en asociación con la microglía, y esto está descrito, por ejemplo, en enfermedades inflamatorias y enfermedades autoinmunes, donde digamos que hay una alteración o un aumento de la migración transendotelial de los monocitos, de los neutrófilos como tal, de los leucocitos. En cuanto a la membrana basal y la unión neurovascular, que es otro componente muy importante de la barrera hematoencefálica, entonces digamos que ella se comporta como una especie de centro que garantiza o que facilita la comunicación intercelular y las vías de señalización entre las células. Entonces, las proteínas que característicamente se han descrito en la estructura como tal de la membrana basal y de la unión neurovascular son el colágeno tipo 4, la fibronectina, las lamininas y algunas glicoproteínas. Entonces, digamos que todas las células que conforman la membrana basal son capaces de secretar de producir el colágeno y la fibronectina. Y eso es importante porque digamos que hay algunos estudios donde se han hecho unas codificaciones, unos experimentos donde se alteran los genes de cualquiera de estas sustancias y se ha documentado que tiene una alta letalidad para el embrión. Asimismo, digamos que las lamininas digamos que tienen varias isoformas. Entonces, se ha documentado, se ha demostrado que mantener o garantizar este equilibrio de las isoformas es muy importante, no solo en los procesos de vasculogénesis o de angiogénesis, sino también en la formación de la barrera y en la regulación de la infiltración de leucocitos al sistema nervioso central. Esta membrana basal tiene característicamente dos tipos de receptores o dos familias de receptores, que son los destroglicanos y las integrinas. Estos receptores, digamos que también permiten esta interacción entre la matriz celular y se vinculan como con el citoesqueleto y generan como unos ligandos dentro de la membrana que lo que hacen es que, digamos que los receptores puedan desencadenar una serie de cascada de señalización que termina por facilitar o garantizar la regulación de la migración celular, la proliferación y la supervivencia celular. Entonces uno podría comenzar a entender que la alteración de algunas de estas estructuras o de cualquiera de estas estructuras va a ocasionar que haya una alteración en este proceso tan importante que es la angiogénesis, porque pues entender la barrera hematoencefálica más como ese filtro que como una estructura, digamos que ahí pasiva, que lo único que hace es obstaculizar o obstruir un flujo. Dentro de las moléculas que se describe que hace parte de la barrera hematoencefálica y que tienen un rol muy importante, pues están las que ven mencionadas en la diapositiva en el lado izquierdo, las claudinas, las ocludinas y las moléculas de adhesión. Y digamos que estas claudinas están descritas como fosfoproteínas que tienen un peso estimado de 22 kilodalton, y estas claudinas
son identificadas como el principal componente de las uniones estrechas. Y, digamos, esas claudinas interactúan rigurosamente con las proteínas citoplásmicas de la sonda occludens, que están descritas ZO1, ZO2, ZO3, a través de su terminal carboximetílico. Y esta interacción, digamos que garantiza que la barrera hematoencefálica tenga esa funcionalidad, digamos que indemne. Algunos estudios que se hicieron en vivo e in vitro, digamos que mostraron que la alteración de esta claudina o la pérdida de esta claudina en condiciones patológicas como el cáncer, como los accidentes cerebrovasculares, los procesos inflamatorios, digamos que terminan por alterar los vasos cerebrales y terminan por, digamos que generar un daño a nivel de la célula endotelial y aumentar digamos que deteriorar la función de impermeabilidad de la membrana de la barrera hematoencefálica. Esto digamos que ha sido también descrito en algunos procesos inflamatorios como la encefalomielitis alérgica e incluso en algunos tipos de tumores como el glioblastoma multiforme, donde digamos que hay una pérdida de la integridad de la barrera hematoencefálica que se relaciona con la alteración de la claudina 3 por ejemplo. Y digamos que en algunos experimentos de ratones se ha podido documentar que la alteración o la desaparición de la claudina 5 de los complejos de las uniones estrechas resulta en la disrupción de la barrera hematoencefálica y esto conlleva, digamos que a procesos de fugas muy altos que terminan, digamos que con la muerte o el deceso de los animales en experimentación. Entonces, es que es importante tener claro que estas moléculas que están, digamos, ahí ligadas intrínsecamente con la barrera hematoencefálica, con el componente celular, también se ven afectadas por los diferentes procesos inflamatorios, infecciosos y, ¿por qué no, por algunos, digamos que, tóxicos que bien pueden ser digamos que generados por algunos gérmenes, por algunos patógenos, pero también por algunos de los medicamentos que se utilizan en el cotidiano y que terminan por alterar digamos que esta continuidad de la barrera hematoencefálica. La otra molécula que se describe es la ocludina, que es una proteína más grande, una proteína que se describe con 65 kilodalton de peso, que si bien pues tiene un nombre similar, es muy diferente en la secuencia de los en la secuencia de aminoácidos en comparación a las claudinas, pero lo que aparentemente sucede es que ellas en su configuración generan como una especie de bucles y estos bucles de la claudina y de la ocludina terminan como por estrecharse, por interactuar entre ellos y generan como esta especie de sello primario entre las células, confiriendo, digamos que aún más esta capacidad de barrera que no solamente pues es celular como lo venimos mencionando. Ahora bien, las moléculas de adhesión no son miembros de la familia de las inmunoglobulinas y lo que hacen es que ellas forman como interacciones homotípicas entre las uniones estrechas de las células epiteliales y de las células endoteliales. Y lo que hacen es que regulan esta extravasación de leucocitos y asimismo digamos que están íntimamente relacionadas con las modificaciones de la permeabilidad paracelular. Esto digamos que ha sido estudiado no solamente en humanos, sino en los roedores, que fueron como los primeros que comenzaron a hacerse los experimentos, identificándose varios tipos de moléculas de adhesión, incluso algunas que han intentado marcar como con una intención, digamos, terapéutica para garantizar o tratar de, digamos que mejorar o corregir alguna disrupción de la barrera hematoencefálica. Entonces, vemos que habiendo repasado un poco como todos esos conceptos o estos componentes de la barrera, entonces vamos a entender que ella es digamos que la interfaz más grande que existe para este intercambio que se da entre la sangre y el cerebro, tanto así que se estima, digamos, una superficie más o menos entre 12 y 18 metros cuadrados en un adulto promedio y desempeña este papel, digamos que fundamental de protección del parenquima cerebral de los agentes que son transmitidos o que pueden ser transmitidos del torrente sanguíneo. Entonces, también digamos que genera obstáculos que son importantes, por ejemplo, en el momento de entender la entrada de los fármacos y algunos otros compuestos exógenos hacia el sistema nervioso central. Algunos textos, digamos, que mencionan que la barrera hematoencefálica podría tener como otros componentes y describen como una segunda barrera, que es una barrera sangre líquido cefalorraquídeo, que está dominantemente formada por las células epiteliales del plejo coroideo
Y digamos que a pesar de que tienen unas células endoteliales que sí tienen fenestras en comparación a a las células endoteliales del sistema nervioso central, digamos, ellas tienen como una membrana, el epéndimo, que lo que hace es tratar de unir esta separación que hay entre las estrechas o, digamos que, atenuar un poco esta fenestración y hace que se comporte muy similar, digamos que a la barrera hematoencefálica. Es importante, digamos que mencionar que no toda el sistema nervioso central, digamos que tiene las mismas características de la barrera hematoencefálica. Es decir, algunos sitios, algunas zonas van a tener fenestras en las células endoteliales y eso, digamos que va a facilitar que haya como un intercambio o un ir y venir de algunas moléculas que, pues, digamos que que son objeto de estudio, no solamente para señalizar, para marcar, sino también para algunas, digamos que, conductas terapéuticas. Estos son los que se denominan órganos circunventriculares y pues se describen los que están mencionados en la diapositiva: el órgano vasculoso de la lámina terminalis, el órgano subcornical, subcomisural, la eminencia media, la glándula pineal, la neurohipófisis y la postrema. Entonces, digamos que los plejos coroides están excluidos de estos órganos circunventriculares a pesar de que ellos sí tienen fenestras en las células, pero es fundamentalmente por lo que les digo, que el epéndimo recubre los plejos coroides y logra establecer como una unión más estrecha intercelular y genera como este comportamiento de barrera. Ahora bien, digamos que para comenzar, digamos que a entender un poco y a mencionar un poco lo que son las propiedades de la barrera hematoencefálica, entonces, digamos, las células endoteliales tienen como estas uniones estrechas que son especializadas y lo que hacen es impedir que haya este paso intercelular desde la circulación hacia el parenquima cerebral. Y estas uniones estrechas, digamos que se especializan se especializan, perdón, en sellar estos sitios de contacto entre las células endoteliales y de esta forma, digamos que garantizar que haya esta adhesión célula a célula muy, digamos que rigurosa y no se dé este fenómeno de permeabilidad. Esta naturaleza que digamos que es altamente selectiva de la barrera hematoencefálica y la alta demanda metabólica por parte del parenquima cerebral, entonces digamos que ocasiona que tenga que haber algunas otras rutas o algunas rutas de entrada para que los nutrientes puedan ingresar a generar este proceso de alimentación y de nutrición a nivel del sistema nervioso central. Y entonces es donde comienzan a aparecer, digamos que estos transportadores, estos mecanismos de transportes que mencionaremos un poquito más adelante, que van a ayudar, digamos que, o que van a garantizar que el sistema nervioso central, el tejido cerebral, siempre tenga un ambiente que sea rico y que sea óptimo para poder generar el proceso de su funcionamiento. Como lo mencionamos previamente, digamos que la transitosis, es decir, como el tráfico transcelular que es mediado por vesículas en la barrera hematoencefálica es muy bajo. La tasa es muy baja y es uno de los mecanismos que intenta regular, digamos que este ir y venir o este flujo de moléculas desde el sistema nervioso hacia el torrente sanguíneo y viceversa. Entonces, la gran mayoría de los artículos y de los libros, digamos que mencionan tres grandes funciones de la barrera hematoencefálica. Y entonces es una función de protección, una función de transporte como tal, que es muy selectivo, y una función metabólica que termina, digamos, como por modificar algunos elementos de la sangre hacia el tejido nervioso y del tejido nervioso hacia la sangre. Entonces, para mencionar un poquito más, digamos que específicamente, entonces, dentro de las funciones fisiológicas de la barrera hematoencefálica, entonces, definitivamente va a estar el garantizar o proporcionar este microambiente muy controlado a través de la combinación fina de los canales iónicos y de los transportadores específicos para que la composición, digamos que iónica sea la mejor o sea la óptima para las funciones de señalización neuronal y para los procesos sinápticos. Y esto, digamos que es importante porque hay algunos electrolitos como calcio y magnesio que definitivamente no ingresan al sistema nervioso central, pero que sí se requieren para el funcionamiento y van a tener que hacer gala de estas bombas iónicas para poder ingresar y salir y generar como este equilibrio, digamos que químico y electrolítico que facilite el funcionamiento del sistema nervioso central. Asimismo, digamos que la barrera hematoencefálica, a ver, los neurotransmisores centrales y periféricos, digamos que son los mismos, pero están en diferentes compartimentos y la barrera lo que hace es garantizar que cambios
en las concentraciones del plasma no afecten, digamos que la concentración en el sistema nervioso central. Y esto fundamentalmente, digamos que está descrito, por ejemplo, con el glutamato, que es ese neurotransmisor que es excitatorio y que se ha demostrado que cambia fácilmente con algunos escenarios como el ejercicio, como la alimentación y demás. Entonces, la barrera lo que hace es limitar este flujo para evitar que ese efecto nocivo que puede generar el glutamato en cantidades, digamos que aumentadas o excesivas en el sistema nervioso central. Digamos que esto es muy importante como tratar de comprenderlo, ¿sí? Y es como esta variación o esta alteración de la permeabilidad a los solutos está en íntima relación o estrecha relación con lo que es el edema vasogénico, ¿sí? Entonces, digamos que, ¿qué sucede? La migración trasendotelial, lo que se conoce como diapésis de los leucocitos, digamos, tiende a estar aumentada en algunas situaciones patológicas, ¿sí? Entonces, las citoquinas inflamatorias lo que hacen es como estimular la expresión de estas moléculas que están en la superficie celular y mediante un fenómeno o un efecto quimioatrayente de estas citoquinas producidas por las células endoteliales activadas van a ocasionar que en la pared del vaso, esta zona inflamatoria, digamos que dé lugar a la migración de los leucocitos y que la pared vascular, digamos que lesionada, aumente la permeabilidad. ¿Perdón? Aumente la permeabilidad. Entonces, digamos que se ha descrito que hay un aumento transitorio de los niveles de factor de crecimiento endotelial vascular de la claudina 5 y perdón, que lo que hacen es que se internalice temporalmente la claudina 5 y esto da como resultado, digamos que un aumento transitorio de la permeabilidad vascular a los solutos. Pero si digamos que este escenario de niveles aumentados del factor de crecimiento endotelial vascular digamos que se perpetúa, lo que va a ocasionar es que termine por destruirse como tal, digamos que la superficie y esto va a generar un aumento de la permeabilidad que va a durar muchos días. Y digamos que este fenómeno juega un papel muy importante en el control de esta permeabilidad vascular. Asimismo, digamos, en el entendimiento del edema vasogénico aparecen nuevamente los canales de agua, la aquaporina 4, que lo que hace, él está expresado dominantemente en los extremos de los pocitos de los astrocitos y lo que hace es que contribuye a este movimiento de agua a través de la barrera hematoencefálica con mucha mayor libertad. Entonces, esto explica también por qué en los fenómenos inflamatorios, donde hay una mayor expresión de este canal de agua, se genera este edema vasogénico. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que todas estas situaciones que cursan con inflamación sistémica y con liberación per se de citoquinas, que son un escenario muy frecuente en las unidades de cuidado intensivo, terminan por afectar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y explica por qué, digamos que muchas condiciones que donde la injuria o el insulto están lejos como tal del sistema nervioso central, terminan por generar edema a nivel del sistema nervioso central con la consecuente pues secuela y complicación que todos conocemos. También digamos que se ha descrito que algunos patógenos como tal tienen la capacidad o la propiedad de generar esta disrupción de la barrera hematoencefálica. Dentro de ellos digamos que está el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitis y el Escherichia coli, digamos como como muy frecuentes que nosotros nos vemos enfrentados en la UCI. Entonces el Streptococo digamos que logra adherirse a las células endoteliales mediante un receptor y esta interacción permite que haya un aumento de esta transitosis a través del endotelio. Y la liberación de la neumolicina y del peróxido de hidrógeno que propias del estreptococo, vemos que promueve la degradación de la pared celular y lo que ocasiona es como un desmonte de las uniones estrechas y permite no solamente que la permeabilidad, digamos que aumente para los solutos y para el agua como tal, sino también permite una autopista para la invasión de la bacteria del torrente sanguíneo hacia el sistema nervioso central. Algunas cepas de la Escherichia coli, digamos que han mostrado también como que se logran adherir a un receptor particular de la célula endotelial y hace más o menos lo mismo, promueve la transitosis bacteriana a través del endotelio. La Neisseria meningitis tiene un receptor particular a nivel celular, que es el CD147, y luego digamos que se da este proceso de adhesión bacteriana inicial, hay toda una cascada de eventos de señalización intracelular que hacen como que se forma una especie de protuberancia en la membrana y digamos que permite que las bacterias
como que resistan un poco a este fenómeno mecánico que el torrente sanguíneo intenta hacer para liberarse de ellas. Y esto, digamos, explica en parte, digamos, por qué la Neisseria y este tipo de bacterias, digamos, que logran quedarse mucho más tiempo como pegadas a la célula endotelial y aumente la posibilidad que, digamos, que no solamente fenómenos agudos, sino subagudos ingresen como tal al sistema nervioso central. Se ha descrito, digamos, que durante los procesos patológicos hay una mayor permeabilidad a nutrientes y xenobióticos. Pues digamos que a los xenobióticos, pues definidos más como sustancias que son exógenas, pero que pueden generar, digamos, que alteración o pueden generar injuria y daño a nivel del sistema nervioso central. Entonces, las moléculas que son liposolubles logran atravesar la membrana plasmática endotelial, digamos que por este mecanismo de difusión pasiva que mencionaremos un poquito más adelante, pero algunas moléculas que son solubles al agua, digamos que no lo logran. Pero entonces, ¿qué sucede? Digamos que durante los procesos de inflamación, los procesos de infección, esta disrupción de la barrera logra que aumente la permeabilidad no solamente a los nutrientes, sino también a ese tipo de sustancias. Entonces, a través de una serie de mecanismos de receptores y de transportadores como tal que consumen energía y demás, digamos que se garantiza no solamente que ingrese el azúcar, la glucosa, perdón, que ingrese, digamos que otro tipo de los aminoácidos que son esenciales y que no logran ingresar, sino también, digamos que favorece que haya un ingreso de otro tipo de sustancias. Digamos que esto se ha mencionado o se describe también en la terapia química. Entonces, digamos que la doxorubicina, la daunorubicina, la vinblastina, la vincristina, el etoposio y algunos fármacos inmunosupresores tienen como esta capacidad de poder, digamos que ingresar mediante este tipo de mecanismos al sistema nervioso central. Y pues en algunos escenarios pues nos va a favorecer porque son la conducta terapéutica dependiendo de la patología, pero en otros definitivamente van a causar un efecto nocivo en el sistema nervioso central. Por ejemplo, se describe que el delirium, por ejemplo, que es una patología muy frecuente en las unidades de cuidado intensivo, digamos que la fisiopatología está ligada particularmente como a un aclaramiento alterado de los nutrientes y los xenobióticos por parte de la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué pasa? Parece ser que, digamos que esta disfunción de la barrera hematoencefálica digamos que facilita que algunos marcadores de activación aumenten y se han asociado durante los eventos de delirio. Entonces, digamos que no solamente podríamos explicar este delirio por parte del uso de fármacos y de sedantes y de hipnóticos y demás, sino también como un evento secundario a los procesos inflamatorios que la gran mayoría de las patologías que se manejan en la unidad de cuidado intensivo generan. En cuanto a los mecanismos de transporte, digamos que vamos a tener un mecanismo de transporte de difusión pasiva, de difusión activa, algunos mediados por transportadores, los mediados por vesículas, que es la transitosis que mencionamos, que mencioné previamente, algunos mediados por receptores lo que son las moléculas, digamos que de la inmunidad. Entonces, para recordar un poco lo que es el mecanismo de difusión pasiva, pues entonces, digamos que las moléculas que son solubles en lípidos tienden a difundir fácilmente de forma pasiva a través de la barrera hematoencefálica y logran entrar al cerebro. Vemos que esta solubilidad de los fármacos en los lípidos viene determinada no solamente por lo que se conoce como el coeficiente de partición, sino también, digamos que la velocidad con la que ingresa va a depender también de esta característica de solubilidad en los lípidos. Entonces, por eso algunos fármacos tienden a, digamos que a ingresar más rápido o más lento que otros. En cuanto al mecanismo de difusión activa, digamos que se basa en lo que se conoce como proteínas de cassette de unión, ATP, o en algunos textos la mencionan como ABC, digamos como la abreviatura, y lo que hacen es que ellas se expresan en la membrana plasmática endotelial luminal hacia el lado de la sangre, ¿sí? Y a través de unas bombas de flujo que son impulsadas por ATP, digamos que logran como alterar esta permeabilidad y limitar la permeabilidad, digamos, que a algunas toxinas y algunos agentes terapéuticos. Dentro de los principales transportadores de la barrera hematoencefálica, digamos que se describen la glicoproteína, algunas proteínas asociadas a fármacos, la proteína de resistencia al cáncer de mama, ¿sí? Y digamos, lo que fundamentalmente hace es que ellos son transportadores del sustrato como tal desde el endotelio a la sangre y viceversa.
En cuanto al mecanismo de difusión transcelular, entonces digamos que nuevamente toma, digamos que importancia el hecho de que la molécula lipofílica tenga un peso molecular alto o bajo. Entonces, dependiendo del peso molecular, la molécula va a lograr pasar fácilmente por la difusión pasiva que mencionamos previamente, y esto explica, digamos que cómo las benzodiazepinas, los barbitúricos y algunos otros compuestos que son lipofílicos logran pasar y acumularse en el sistema nervioso central, y digamos que ocasionan como un estado de ionización que facilita la penetración al sistema nervioso central. Y esto digamos que es importante pues tenerlo en cuenta porque nos hace entender cómo farmacodinámicamente, perdón, se comportan algunos de los medicamentos que utilizamos en las unidades de cuidado intensivo. En cuanto a los transportes de iones, digamos que los canales de iones regulan las moléculas de agua que cruzan la barrera hematoencefálica y este contenido de iones para poder garantizar, como mencionamos previamente, que se mantenga un entorno óptimo para la función sináptica y la función neural. De forma tal que la barrera hematoencefálica tiene un papel muy importante como en este mecanismo de amortiguación de, espacial de los electrolitos para evitar, para garantizar la activación neuronal como tal, ¿sí? De forma tal que, digamos que variaciones en los electrolitos o en los iones del plasma van a estar rigurosamente regulados por este tipo de transportadores, este tipo de canales, para evitar, digamos, que todos estos efectos nocivos que están en asociación, digamos, que a estos desequilibrios electroquímicos y de las cargas como tal que tienen los diferentes electrolitos y los iones. Otro mecanismo de transporte que está descrito en la barrera hematoencefálica, entonces este mecanismo de transporte por transportadores, donde digamos que el flujo de salida está, digamos que mediado por algunas moléculas que tienden a ser, como a difundir, digamos que fácilmente a través de la membrana celular, como son la glucosa, los aminoácidos y los nucleósidos. Y dentro de ellos, digamos que los transportadores tienden a ser muy selectivos, para poder, digamos que ser muy específicos del sustrato que van a llevar. Ese es el caso, por ejemplo, del transportador GLUT1, donde digamos que esta glicoproteína logra atravesar la membrana, ¿sí? Para poder, con un solo sitio de glicolización, pero logra atravesar la membrana para poder, digamos que, garantizar la captación de la glucosa en el cerebro y, digamos que, disminuir la posibilidad o evitar, digamos, esos fenómenos disglucémicos que tienden a generar un efecto nocivo a nivel del sistema nervioso central. Mm, en cuanto a la transitosis, digamos que va a haber una transitosis que es mediada por receptores y una transitosis que es mediada por, bueno, ya les digo. Entonces, digamos que va a estar íntimamente relacionada o modificada por la presencia de enlaces peptídicos. Entonces, digamos que estos enlaces peptídicos, digamos que generan que los sistemas de transportes tengan que utilizar, digamos que unos aminoácidos para poder cruzar la barrera hematoencefálica. Algunos péptidos que son neuroactivos, digamos como algunos péptidos como neuroactivos como las proteínas reguladoras, las hormonas y algunos factores de crecimiento, lo que hacen es utilizar estos sistemas de transporte mediados por receptor para poder cruzar la barrera. Y algunos solutos de gran peso molecular pueden, digamos que, entrar completamente intactos al sistema nervioso central a través de estos mecanismos mencionados previamente como endocíticos, que es lo que llamamos la transitosis. Digamos que dentro de este mecanismo de transporte de transitosis mediadas por receptor, lo que sucede es que, digamos que la macromolécula se une a los receptores específicos de los ligandos en la superficie celular y esto genera este evento de endocitosis. Entonces, tanto el receptor como el ligando van unidos y se agrupan y se forma una caveola que termina por alterar la vesícula, como generarle una muesca, y tanto el ligando como el receptor se internalizan en la célula endotelial y se dirigen hacia el citoplasma para ser exocitados en el lado opuesto de la célula. Entonces, finalmente, el ligando y el receptor terminan por disociarse y, digamos que se garantiza este evento exocitótico de la molécula al interior del tejido cerebral.
Digamos que habiendo recorrido un poco los componentes estructurales de la barrera hematoencefálica, no solamente celulares, sino también de las moléculas, y comprendido un poco cómo esta impermeabilidad de la membrana o esta característica de obstaculizar el paso de solutos y de moléculas, vamos a tratar de, digamos que mencionar algunos escenarios clínicos en los que en el cuidado intensivo nos vemos, digamos que enfrentados. Entonces, siempre o la gran mayoría de los artículos van a mencionar la hemorragia intraventricular del recién nacido como, digamos que uno de los escenarios peores. Entonces, es un evento que casi siempre es fatal y se debe fundamentalmente a que hay una disrupción o una ruptura de esta red microvascular en la matriz germinal y termina por, digamos que, irrumpir en la cavidad ventricular. Y esto está relacionado o se debe a múltiples factores que contribuyen a elevar, digamos que, la presión intravascular sobre un común denominador y es que la barrera hematoencefálica es inmadura. Entonces, de forma tal que las paredes vasculares son mucho más delgadas y mucho más inestables y porque no se hayan, digamos que, totalmente desarrolladas. Y esto facilita que se dé este tipo de sangrado. Y entonces esta hemorragia de la matriz germinal termina por destruir como tal la glía radial y los neuroblastos y digamos que generan esta complicación tan severa del recién nacido o del neonato prematuro. Y pues conlleva obviamente pues a una alteración en la funcionalidad del sistema nervioso central que todos conocemos como las convulsiones, los procesos de retardo mental, de parálisis cerebral y pues en muchos casos incluso conlleva la muerte. En cuanto a la asociación de barrera hematoencefálica y los fenómenos de hipoxia e isquemia, entonces digamos que la literatura describe que cualquier evento que curse con este fenómeno de hipoxia y de isquemia va a estar asociado a la alteración de las uniones estrechas y pues por ende de la barrera hematoencefálica. Y este evento usualmente es mediado por citoquinas, por factores de crecimiento del endotelio vascular y el óxido nítrico. Digamos que de las citoquinas, principalmente las inflamatorias que están relacionadas a la interleuquina 1B, la del factor de necrosis tumoral, pero este aumento de las citoquinas y de las moléculas de adhesión en las células endoteliales y en los monocitos, en los neutrófilos, lo que hace es que conduce a una extravasación de los leucocitos a través del endotelio vascular de la barrera hematoencefálica. Entonces, digamos que todo fenómeno que curse con hipoxia o isquemia va a inducir esta cascada que les acabo de mencionar. Y digamos que en este momento, en este escenario, digamos que los astrocitos que mencionamos al inicio de la charla tienen un papel fundamental como protector. Pues recordamos que ellos, digamos que lo que hacen es como bloquear un poco estos fenómenos hemorragíparos para disminuir la posibilidad o atenuar un poco la posibilidad de que se den estos fenómenos de sangrado en el sistema nervioso central. Digamos que para mencionar la asociación de barrera hematoencefálica y cáncer, digamos, se ha documentado y se ha informado en múltiples estudios que hay un aumento de la permeabilidad vascular en los tumores cerebrales y esto es debido a que la barrera hematoencefálica está muy pobremente desarrollada y comprometida en el tejido que circunda la lesión tumoral. Entonces, en ese tejido hay una interrupción de las uniones estrechas interendoteliales y eso está descrito, digamos que en los gliomas y en los adenocarcinomas metastásicos. Y las claudinas que mencionamos previamente, digamos que se pierde la expresión de estas moléculas en la microvasculatura, en asociación, digamos que a los gliomas multiformes, y esta alteración de las claudinas, de las ocludinas y la expresión eh, de las moléculas de las zona ocludas que mencionamos, ZO1, ZO2, ZO3, digamos que terminan por afectar esta funcionalidad de las uniones estrechas y lo que hace es que en escenarios como los astrocitomas y los adenocarcinomas hay una pérdida por completo de la expresión de estas moléculas y en los vasos pues terminan por aumentar la permeabilidad, a disrumpir como tal la barrera hematoencefálica y generar digamos que estos fenómenos de edema como tal y de sangrado que hemos visto frecuentemente en los pacientes que cursan con estas lesiones tumorales. En cuanto a la asociación de barrera hematoencefálica y neuroinflamación, digamos que la gran mayoría de los artículos pues mencionan enfermedades que si bien no son predominantes en nuestro grupo, digamos que etario, en la patología pediátrica, pero pues es importante entender que
la naturaleza, digamos, como autoinmune de la enfermedad, lo que ocasiona es como esta serie de activación de los linfocitos y migración tras endotelial de estas moléculas y ocasionan que, digamos, haya como un fenómeno de infiltración del sistema nervioso central por parte de los leucocitos. Al generar este proceso de infiltración, pues digamos que la barrera se va a perder por completo, va a alterar en su funcionalidad y va pues a ocasionar, digamos que haya un aumento de la permeabilidad con el consecuente edema, con el consecuente, digamos que tránsito facilitado, por llamarlo de alguna forma, de las toxinas, de las citoquinas. Y esta perpetuación de la inflamación, digamos, genera como este círculo vicioso que termina por generar la disfunción de la barrera hematoencefálica con las consecuentes pues, secuelas y complicaciones del sistema nervioso central en los escenarios donde hay inflamación. Y pues, digamos, no podíamos escaparnos de mencionar, digamos, lo que sucedería o cómo se explicaría la fisiopatológicamente la encefalopatía séptica. Sí, entonces lo que se describe es que lo que se describe es que hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral y que la extracción de oxígeno como tal por parte de la célula cerebral también está deteriorada. Entonces hay edema cerebral y la consecuente disrupción de la barrera hematoencefálica por procesos inflamatorios, por procesos citoquímicos, por procesos de trauma directo como tal, o por procesos, digamos, que de los patógenos, de las moléculas asociadas a patógenos y demás, y terminan por, digamos, aumentar esta permeabilidad y generar también una alteración en la composición de los neurotransmisores y con digamos que la consecuente alteración por completo, no solo de la función de la barrera hematoencefálica, sino también de los neurotransmisores. Obviamente en asociación porque pues digamos que los transportadores se van a ver alterados y demás. Entonces, fundamentalmente, digamos que en la cefalopatía séptica no solamente se debe al hecho de que tengamos, digamos, que baja cantidad de oxígeno como tal, sino como a todos estos fenómenos inflamatorios que ocasionan esta erupción de la barrera hematoencefálica. Digamos que esta es una de las patologías que está descrita que cursa con la alteración de la barrera hematoencefálica, es esta encefalitis por VIH. Entonces, fundamentalmente, digamos que lo que se ha descrito es que el virus de la inmunodeficiencia humana logra generar como una activación inmunitaria de los astrocitos y de los macrófagos. Y esta activación de los astrocitos y los macrófagos conlleva la liberación de citoquinas, de quimioquinas y especies reactivas de oxígeno y muchas neurotoxinas que terminan por deteriorar el funcionamiento celular, perdón, por deteriorar la acción de los neurotransmisores y generar, digamos, esta leucoencefalopatía y disfunción neuronal propia o característica del proceso inflamatorio del encéfalo en asociación al virus de inmunodeficiencia humana. Y por último, para, digamos que tratar de entender un poco qué sucede con la barrera hematoencefálica en los escenarios de epilepsia, entonces, digamos que aquí se ha generado como la pregunta o el cuestionamiento si el colapso o la alteración de la barrera hematoencefálica conduce a las convulsiones o si son las convulsiones las que conducen al colapso o a la alteración de la barrera hematoencefálica. Entonces, lo que digamos que se ha descrito es que la disfunción de la barrera hematoencefálica ocasiona un desequilibrio de iones, un desequilibrio de los transmisores, un desequilibrio de los productos metabólicos en el líquido intersticial y termina por provocar una actividad neuronal anormal con las pues, consecuentes convulsiones. ¿Sí? Hace más de 30 años, digamos que se proponía que la interrupción de la barrera hematoencefálica per se era la que causaba las convulsiones, porque se daba como una especie de apertura osmótica que, digamos que generaba como este flujo de iones y este flujo de líquido que terminaba por afectar la funcionalidad del, del sistema nervioso central. Pero, pues digamos que luego se documentó que es como un mix, como una mezcla, como que no solamente las convulsiones ocasionan la disrupción de la barrera hematoencefálica o la alteración de la función, sino también la disfunción de la barrera hematoencefálica ocasiona las convulsiones. Entonces, digamos que en los escenarios de convulsiones, más que de epilepsia, en los escenarios de convulsiones es importante tener claro cuál fue la noxa que llevó a la convulsión. Si es un desorden primario como tal del parenquima cerebral y su funcionamiento, o si es, digamos, un proceso inflamatorio, infeccioso, tóxico, que generó alteración de la barrera hematoencefálica y terminamos en convulsiones. Bueno, ya como conclusiones, digamos que es muy importante que comencemos a comprender que la barrera hematoencefálica no es una estructura que es pasiva,
sino que es más bien un filtro muy activo que regula el flujo entre dos compartimentos por medio de algunos elementos estructurales que mencionamos, por medio de elementos metabólicos, por medio de neurotransmisores, por medio de transportadores. Digamos que interrogarnos si esta alteración de la barrera hematoencefálica realmente es reversible o no es muy importante en los escenarios de cuidado crítico, porque pues debemos, digamos que bajo el concepto de anticipación, tratar de evitar que la barrera sufra y que nos conlleva todo este tipo de situaciones patológicas que describimos durante la revisión, porque como vemos, digamos que muchas veces si se perpetúa en el tiempo, lo que se va a generar es la destrucción por completa de las estructuras de la barrera y digamos que eso es lo que hemos representado en aquellos pacientes que terminan con secuelas neurológicas posterior a algún evento o alguna injuria que fue demasiado grave. Y tener en la cabeza, digamos que muy, muy claro que todas las situaciones que están asociadas a la inflamación sistémica y a como tal a la cascada citoquínica de citoquinas, perdón, o a la liberación de mediadores proinflamatorios, que son nuestros escenarios en la unidad de cuidado intensivo, de una u otra forma van a afectar la permeabilidad o la funcionalidad de la barrera hematoencefálica. Muchas gracias, profe. Perdón por la demora, pero tema muy extenso.